Muy buenas tardes. En la Universidad Simón Bolívar, la maestría en educación, el doctorado en educación, tienen el honor de presentar en el día de hoy el webinar Estrategias metodológicas para el desarrollo de la investigación científica, una mirada hoy. Tenemos como invitado especial al doctor Juan Miguel González Velasco desde Bolivia. En un momento, la profesora Rosmira Rubio, coordinadora de la maestría en educación, iniciará su presentación de la hoja de vida y el perfil de nuestro invitado especial. Este espacio obedece al alto compromiso con la investigación que tiene la Universidad Simón Bolívar asumido desde sus funciones sustantivas. Esto, desde luego, lo hemos evidenciado a través de los desarrollos obtenidos en los grupos, capacidades investigativas, el impacto social logrado por nuestra alma mater, en cabeza, desde luego, de nuestro rector, de nuestra vicerrectora de investigaciones e innovación y, desde luego, de nuestra vicerrectoría académica. Desde allí estamos invitándolos de manera permanente a un grupo de espacios que vamos a ir creando alrededor del tema de la investigación. El presente webinar tiene como objetivo analizar las principales estrategias metodológicas en la construcción de tesis doctorales y que servirán de fundamento también para estudiantes de posgrado en todos los niveles. Definiremos lo que es una tesis, describiremos las principales características de un problema de investigación, pensando el qué de la investigación, desde el qué hacia el cómo, para poder llegar entonces a indicar lo que pudiera ser la referencia central, que es el método de investigación que nos aboca en el día de hoy. Asimismo, llevaremos la discusión desde el sujeto y el objeto de la investigación, es decir, la epísteme, el paradigma de la investigación. Para resaltar, desde la experiencia daremos algunas sugerencias generales que todo estudiante de posgrado debe tener en cuenta para desarrollar su tesis o proyecto de investigación y que muchas veces estas no son visibles en la literatura académica. Rosmira. Bueno, continúo con la lectura de la presentación de la hoja de vida de nuestro investigador invitado, el doctor Juan Miguel González Velasco, desde Bolivia. El doctor Juan Miguel es doctor en educación de la Universidad Mayor de San Andrés, Universidad de Bremen, Alemania, postdoctorado en educación de la Universidad Católica de Brasilia, postdoctor en filosofía, ciencia y tecnología, doctor honoris causa de la Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia, profesor invitado y conferencista internacional en diversas universidades latinoamericanas de Brasil, Colombia, México, España, Perú, Bolivia, entre otros. Es autor de varias obras en temas de educación y complejidad, teoría educativa compleja, aula-mente social, religaje educativo, estrategias de indagación científica, entre otros. Además, editor de la revista Conciencia, coordinador académico del Centro de Seguimiento y Gestión de la Calidad y profesor investigador de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad Mayor de San Andrés. Docente titular de Sociología y Salud Pública, Metodología de la Investigación 1 y 2 en la carrera Química y Farmacéutica de la universidad. Estamos muy honrados con la presencia del doctor Juan Miguel González. Adelante, doctor. Doc, por favor, active el micrófono. Ok, muy buenas tardes a todos ustedes. Un gran saludo desde La Paz, Bolivia, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.
Es un gran honor y gusto poder dirigir esta videoconferencia desde la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, Colombia, una universidad que desarrolla diferentes cursos de posgrado. En esta oportunidad vamos a trabajar estrategias metodológicas que se van a centrar básicamente a la estructura de lo que es una tesis de doctorado. Bueno, sin más que decir, empezaremos con la presentación. ¿La debo poner mi persona? Sí. Sí, señor. Ok, muy bien. Aquí estamos. Bueno, ¿se está viendo la presentación? Hola. No, aún no. Esperen un momento, por favor. Un momento, por favor. Muy bien, doctor. Ok, ya. Muchas gracias. Bueno, en esta situación de cuarentena y pandemia que vive el planeta, es muy oportuno poder generar lazos virtuales que permitan poder discutir estas temáticas. Hace unas semanas he podido discutir un poco sobre estrategias en los procesos de pandemia y pospandemia que viven los educadores. En esta oportunidad vamos a trabajar algo muy interesante. ¿Cuáles serían las principales estrategias metodológicas para la construcción de tesis doctorales y postdoctorales? Cualquier información que ustedes quieran complementar lo van a encontrar en mi ORCID o bien en mi ResearchGate, donde ustedes van a tener información de primera mano. Bueno, sí me gustaría definir en primera instancia cuál es el objeto de estudio de este webinar. ¿Qué es la tesis? Independientemente de si es una tesis de licenciatura, de maestría, doctorado, postdoctorado, debemos definirla. Muchas veces nosotros en las construcciones de tesis vemos y confundimos el concepto de tesis con proyecto de grado, proyectos o perfiles simples. Pero una tesis es un documento científico académico que tiene una estructura definida a través de una reglamentación. Considero importante que las tesis definen y plantean un problema científico. Permiten a partir de ese planteamiento de problema un análisis teórico y la sustentación y definición de ese problema de investigación a través de una metodología investigativa adecuada a esa tesis. Nosotros no adecuamos la tesis a la metodología. Es la metodología la que nosotros llevamos hacia la tesis, donde se permite discutir, analizar y generar conclusiones a partir de elementos como aportes científicos y sociales bajo la construcción y el análisis de un paradigma de investigación. Una de las cuestiones que tienen las tesis es justamente esa visión multidimensional. En los últimos 20 años se viene hablando mucho sobre el concepto de interdisciplinar y transdisciplinar, pero sin lugar a duda, nosotros en las tesis, independientemente del siglo, independientemente de la época en la que escribamos una tesis, siempre va a tener ese concepto multidimensional. Entonces, este texto científico debe ser escrito y analizado bajo una rigurosidad que se dan en las universidades. Bueno, ¿cuál es la propuesta que les vengo a hacer hoy? Durante muchos años he venido trabajando lo que es complejidad y transdisciplinaridad. Lo que vamos a mostrar el día de hoy es llevar la tesis hacia una visión sistémica. Creo que la investigación, todos los documentos que permiten la construcción de tesis, porque ahora se ven incluso como si fueran simples recetas, textos que ven como con el título ¿Cómo hacer una tesis? Pienso que lo que sucede es que si bien se escriben publicaciones sobre el tema de cómo hacer una tesis, falta la estrategia. Lo que vamos a presentar ahora es una estrategia que va hacia la visión sistémica y hologramática. La visión sistémica porque primero tenemos nosotros que tomar la tesis como si fuera un subsistema, es decir, que necesita integrarse. Esa visión del todo y la parte que le da el pensamiento hologramático es algo que les vengo a proponer
acá. Durante 20 años he podido ser tribunal y tutor de diferentes tesis y me he dado cuenta que la visión integral y el concepto hologramático de las tesis, nosotros tenemos que tener claridad en ello. La visión compleja y transdisciplinar de las tesis es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta independientemente del paradigma de investigación. Y lógicamente debe de ser una visión científica. Las tesis como tal deben de resolver problemas científicos y sociales. Deben de responder a un problema de la sociedad, un problema de un país, un problema de un contexto, un problema de mundo. Una situación que permita resolver un problema que lógicamente permita seguir avanzando a la ciencia. Creo que a veces el planteamiento de un problema de investigación en los estudiantes se queda corto, porque lógicamente en esa búsqueda de una pregunta científica o de la estructuración misma del nacer de la tesis, nos lleva a dificultarnos en el corazón. ¿Cuál es el corazón de la tesis? El problema de investigación. Entonces los voy a llevar enseguida hacia una visión sistémica y hologramática en la construcción de las tesis. Si revisamos un poquito el diccionario de la Real Academia Española, señala en su segunda definición que una estrategia es arte, trazar para dirigir un asunto. Lo que ahora les voy a mostrar es cómo trazar esa construcción de lo que nosotros llamamos en la formación académica en las universidades. Tenemos tesis que van desde la formación de maestría, de doctorado, postdoctorado, de especialidad, podemos incluir acá, podemos incluir las de licenciatura, pero todas las tesis persiguen prácticamente lo único que las hace diferentes es el nivel de profundidad de conocimiento, el nivel de profundidad de la investigación. Una tesis de licenciatura, pues lógicamente está en una función exploratoria, una función descriptiva del problema de investigación y la metodología. Pero una tesis de maestría debe de ser capaz de analizar el objeto de estudio y por lo menos compararlo o generar alternativas del problema de investigación. Pero el nivel doctorado y el nivel postdoctorado está en la obligación de la construcción de un nuevo conocimiento, en la respuesta inmediata hacia un problema de investigación concreto y lógicamente en el avance de la ciencia y en el avance de las respuestas sociales que tiene ese problema de investigación. Los doctorados, aquel que estudia un programa de doctorado, pues lógicamente lo especializa en un campo de investigación a partir de su tesis, pero logra resolver un problema concreto en un campo específico. Si es un doctorado en educación, debe resolver las tesis problemas de educación. Pero el postdoctorado se dice que es una extensión misma del doctorado que profundiza el nivel científico de esa tesis que genera en el doctorado y que genera líneas nuevas de investigación y profundización científica explicativa. Eso es lo que trabaja un postdoctorado, pero sin lugar a duda, las tres tipos de tesis, ya sea de maestría, doctorado, postdoctorado, deben de resolver problemas necesarios a una época determinada. Empecemos con una situación crucial en la construcción de las tesis, el episteme. Cuando nosotros nos adentramos a un programa de posgrado, la primera interrogante que me surge como estudiante, ¿cuál es la comunidad científica que yo estoy trabajando? El origen mismo de la universidad nos ha llevado hacia una visión positivista que le llamamos del predecir, la construcción rígida que permitía que la ciencia se fragmentara y generara un gran reduccionismo y que sustento principal ha sido la observación y a partir de ahí la generación de experimentos y reproducción científica, pero el positivismo como tal ha permitido que tenga sus críticas y a partir de ahí el surgimiento de nuevos epistemes. Y ahí surge el mundo hermenéutico, el mundo crítico, el mundo de la interpretación. La hermenéutica como tal es uno de los paradigmas antiguos de la humanidad, junto con el positivismo. Me atrevo a decir que los dos grandes, y nunca lo he dicho en vivo, ahora lo diré, los dos grandes paradigmas que han construido la ciencia en la mayoría de los siglos ha sido el positivismo y el paradigma crítico, el paradigma hermenéutico.
Pero en los últimos 50 años se han venido, principalmente en los últimos 30 años, por cuestiones muchas veces netamente políticas, van surgiendo nuevas confrontaciones, nuevas formas de revolución científica, y ahí surge el paradigma sociocrítico como una respuesta del transformar la realidad. En los últimos años surge un cuarto componente que lo vemos como un paradigma emergente nuevo, donde están muchos enfoques, muchos elementos. Está el concepto de complejidad, transdisciplinariedad, diálogo de saberes, la visión ecosistémica, el paradigma del sur y otros más. Ahí podemos incorporar hasta la visión del pensamiento sistémico, el pensamiento estratégico, que buscan otro tipo de confrontaciones. La visión positivista nos ha llevado a buscar las certezas, a buscar la certidumbre, el paradigma hermenéutico a interpretar la realidad, el sociocrítico a transformarla y la búsqueda de valores a una cuestión que va hacia una visión social, otro tipo de afrontamiento de la investigación, y el paradigma de la complejidad que nos dice en estas posturas, bueno, el conocimiento es incierto, el conocimiento tiene sus elementos emergentes, se religa, es una visión no lineal de la ciencia, son cuestiones inestables, mismo que nos dice, no, esto debe de estar bajo una rígida, una visión que busca una construcción de marco, de tal manera que, como dice acá abajo la lámina, del reduccionismo a la fragmentación de la realidad hacia la incertidumbre. Pasamos de la certeza, del paradigma de la certeza, hemos dialogado hasta una visión de la incertidumbre. El mundo a partir de la incertidumbre. Es así como vivimos ahora a partir del COVID y de la pandemia. Creíamos tener una visión de certeza a través del conocimiento laboratorial de un virus y hemos pasado a un concepto de incertidumbre, de volver a conocer, y es un diálogo de paradigmas actual que permite ver que nosotros debemos cuidar al ser humano. Entonces, es revolución científica. Que las tesis que nosotros tenemos principalmente en doctorado y postdoctorado se encargan de dialogar. El fundamento filosófico de las tesis está enmarcado en esto, en la visión del positivismo, de la visión hermenéutica, del sociocrítico y del paradigma emergente. En los últimos 10 años hay diferentes programas de doctorado y postdoctorado que ofrecen este diálogo entre la visión sociocrítica con la visión emergente y complejidad. Pero, lógicamente, no podemos permitir cuestiones eclécticas, es decir, donde podamos dialogar todos contra todos. Esto es algo que nosotros tenemos que cuidar como una de las estrategias fundamentales, el respeto a la comunidad científica y construcción de las tesis. ¿Dónde parten las tesis independientemente del paradigma o de la construcción epistemológica? ¿De una pregunta central? Casi siempre el estudiante de doctorado con su tutor se la pasan revisando la redacción de la pregunta central y esas preguntas secundarias que van a aterrizar en algo que se construye como objetivos generales y específicos y que es una matriz de consistencia al problema de investigación. Independientemente del paradigma, nosotros basamos nuestra central, pregunta primaria, secundaria y terciaria hacia la construcción de lo que llamamos objetivo general y específicos. Pero eso no lo ha dejado el positivismo y por eso le llamamos metodología de la investigación. Seguimos un método, una receta ya planteada, una receta le llamamos problema de investigación, objetivos, le llamamos hipótesis, le llamamos marco teórico, construcción metodológica, resultados, discusiones, con análisis, discusiones, conclusiones, y a partir de ahí nosotros generamos los elementos de
tratar de resolver un problema a través de conclusiones. Lo cierto es que las tesis como tal no deberían generar sencillamente una conclusión general. Las tesis se trabajan 2 años, 3 años y siguen generando elementos de incertidumbre. Casi siempre esta pregunta central al final de la construcción de la tesis llega a generar transformaciones. Es por eso que una de las primeras estrategias es que el problema de investigación no lo debemos de ver como una pregunta científica, lo debemos de ver más allá, es decir, categorizarlo. A partir de secundarias o de las preguntas emergentes, debemos de ser capaces de entretejerlo de manera emergente, generar algún tipo de categoría. Permita, lógicamente, ver el método científico como una estrategia, no sencillamente como un conjunto de pasos, sino como un conjunto de elementos que se están religando. Y aquí otra de las estrategias interesantes en la construcción de tesis es saber religar el problema de investigación, saber la teórica que yo tengo de investigación, saber religar el método científico, saber religar que nosotros vamos generando. ¿Cuáles son las etapas en la construcción de las tesis de doctorado y postdoctorado? Siempre vamos a estar tratando de responder qué, por qué, cómo. En algunos libros de la investigación te dice cuál, para qué y otro tipo de preguntas, pero creo que ahí son 3 tipos de conceptos que trabajamos nosotros en las construcciones de las tesis. ¿Qué? Y voy a investigar. ¿Por qué? ¿Cómo? Y vuelvo nuevamente a las preguntas ¿qué y por qué? Vamos a la primera parte. ¿Qué investigo? A eso me refiero cuando yo estoy en la búsqueda. El problema de investigación centralmente en la problematización. A mis estudiantes de metodología de la investigación les digo, diga cuando se tiene un problema de investigación. Si no hay un problema, no se mide una tesis por el grosor del número de páginas. Investigación adecuada. Planteo en los primeros meses que estoy haciendo mi tesis el qué de la investigación. ¿Qué voy a investigar? Voy a investigar el diseño curricular sobre algo, voy a investigar nuevos elementos en la construcción sobre planteamientos didácticos o algún planteamiento en la búsqueda de una nueva vacuna. Entonces yo debo de buscar un problema de investigación en el qué. Pero el por qué yo no lo puse enseguida. Aquí vienen 2 componentes que vienen enlazados. La teorización. Y la teorización que te permite ver y analizar el objeto de estudio, las categorías, y te permite hacer un barrido local, regional, a nivel nacional y a nivel mundial sobre mi objeto de estudio, sobre mi problema de investigación. Y entonces empiezo a teorizar, empiezo a revisar los principales. Una de las cosas que voy a ver más adelante es que yo no puedo teorizar solamente tomando los referentes. Yo debo de cuidar el formato mismo del manejo bibliográfico que estoy haciendo sobre la teorización. Siempre debemos de cuidar el respeto de la autoría sobre lo que yo estoy construyendo. Una teorización a un valor ético, no es un corte y pega. La teorización es un diálogo con autores. Esos autores que han estudiado o están aproximándose al problema de investigación que yo me planteo. Pero ahí está el porqué filosófico y epistemológico. Cuando nosotros construimos una tesis, siempre tenemos un posicionamiento paradigmático. Empiezo a ver, el positivismo me ofrece esto, la visión hermenéutica me ofrece lo otro, el sociocrítico te ofrece otro, y la visión emergente otro posicionamiento. Yo debo de adoptar uno de ellos. Y entonces empiezo a definir que mi tesis tiene un posicionamiento filosófico epistemológico. También hay autores, hay una evidencia clara
lo que nosotros llamamos el enfoque filosófico y epistemológico, que independientemente de las tesis cualitativas o cuantitativas, debemos tener escrito ese desglose filosófico epistemológico. Luego viene el cómo, que es muchas veces donde los estudiantes de posgrado generan un tipo de tibieza o no logran definir cómo, a partir del problema de investigación que yo me planteo, logro teorizar, logro encontrar el paradigma, pero no sé cómo. Y entonces, lo primero que yo debo de saber es caracterizar primero el enfoque de la investigación. Si es un enfoque cuantitativo o es un enfoque cualitativo o es un enfoque mixto. Lo siguiente es que una vez que yo defino el enfoque de la investigación, yo debo de caracterizar mi método de investigación. Y ese método de investigación yo lo debo de adecuar a mi tesis. El método de investigación, así yo tenga conocimiento de lo que es una teoría fundamentada, de lo que es la investigación-acción, manejar de manera directa eso, adecuarlo a mi tesis. Y entonces mi cómo es el que me va a permitir responder a través de herramientas, de fases, de técnicas, de instrumentos, de evidencias, de validación, como investigación después de haber teorizado, de haber trabajado el fundamento filosófico y epistemológico. Y luego llego a algo que muchas veces se complica en la construcción de las tesis. Plantear una tesis si en verdad tendrá un aporte científico, un aporte social, un aporte práctico, un aporte teórico. Y vuelvo a las preguntas iniciales que me planteé en la problematización. ¿Qué y por qué? Porque lógicamente sé qué y por qué del aporte científico de esa tesis servirá para nuevas tesis. La tesis que tenemos no es una tesis única, es una tesis de construir una tesis. Esta es una diapositiva muy interesante que poco se habla en los libros de metodología de la investigación, porque sin lugar a duda la construcción de las tesis tienen estos elementos. Por un lado, primero el perfil, que es la idea de investigación, mi problema de investigación planteado. La predefensa o primera sustentación que yo voy a tener, pues me permite, lógicamente, acercarme hasta el cómo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Pero la defensa final es, lógicamente, la que te permite encararlo en todos sus elementos, estos constructos que estoy haciendo acá, y que, lógicamente, permite encarar estas fases. Pero la tesis, la construcción de la tesis, tiene dos tipos de relacionamiento humano que le llamo. El estudiante, el tesista con su director de tesis o tutor y el tesista con el tribunal. Es como una comunidad de la tesis, la comunidad tesista, director de tesis, tribunal. Esta es una comunidad que se establece entre 2 o 3 años en el que yo debo dialogar, debo de comunicarme, debo de estar en ese proceso que es, lógicamente, la construcción misma de mi tesis. ¿Cuáles son las etapas básicas en la construcción de la tesis? Primero, los problemas de investigación no surgen por generación espontánea. Independientemente de la forma en que yo me acerco, debe haber un diagnóstico situacional de la realidad. Y esto no implica tener toda la metodología de diagnóstico situacional. Muchas veces es acercándonos sencillamente al escenario donde yo voy a hacer la investigación, la experiencia que tengo incluso a veces en las fuentes laborales, la experiencia que yo tengo a partir de la lectura de diferentes referentes que me permite diagnosticar la realidad. Muchas tesis carecen de ese diagnóstico, de ese conocimiento propio del problema de investigación para poder plantearlo. Entonces, una etapa crucial es el diagnóstico situacional. El problema de investigación y el paradigma totalmente definido. Los referentes y fundamentos teóricos. La definición de la metodología de la investigación, que permita estructurar el método acorde a la tesis. Un escenario investigativo, saber validar las técnicas e instrumentos, que eso es algo que nosotros tenemos que cuidar mucho.
porque resulta que una tesis que yo he definido en su primer momento, y quiero regresarme a esa lámina, aquí, es un texto científico. Y si es un texto científico, nosotros tenemos que validar instrumentos, validar técnicas, darle cierto grado de confiabilidad y, lógicamente, apegarme a todas las estrategias que implica los procesos de validación para la obtención científica de las evidencias de la tesis, pero no de primera mano. Nosotros tenemos que pasar por diferentes etapas que permita validar esos instrumentos y técnicas de tal manera que el recojo de evidencias sea lo más cercano a la ciencia. Esta etapa de validación hasta el recojo de evidencias es un paso clave. Yo puedo tener claridad en el problema, claridad en la estructura teórica, claridad en el paradigma, pero he logrado identificar el método, pero el recojo de evidencias parece que no representa lo que yo me estoy planteando en la investigación. El análisis y discusión de la teoría y la práctica investigativa y, lógicamente, saber cerrar la tesis. Nosotros tenemos que tener claridad de cómo yo tengo que cerrar. Muchas veces el tutor tiene que ser clave en este proceso porque tiene que ser el que debe guiar al estudiante y decirle hasta aquí es tu tesis. Porque ya ha alcanzado los elementos que están estructurados tanto en el problema de investigación como en los objetivos, en el objetivo general y objetivos específicos. Nosotros tenemos que tener claridad en el cierre, hay que tener cuidado. La literatura a partir de libros de metodología de la investigación señalan diferentes formas, diferentes maneras de acercarnos a los procesos de validación y confiabilidad de instrumentos y técnicas. Los programas de maestría, doctorado y postdoctorado deberían tener mucho cuidado en los procesos de presentación de evidencias de resultados, porque lógicamente estos procesos es el investigador, el tutor y posiblemente un grupo de expertos que permita revisar esos instrumentos, esas técnicas. Creo que los que van de aplicaciones de pilotos o aplicaciones iniciales que permitan una validez interna de esos instrumentos y técnicas, que permita después pasar una validez interna externa para el recojo de evidencias científicas, que permita un paso 3, que es una validación externa, de tal manera que podamos generar por lo menos pasos iniciales de procesos. Entonces, estas etapas que a veces aburren a los estudiantes, que a veces llevan de entre 3 y 6 meses, a veces consolidarlos, pues porque necesitamos hacerlos. La tesis es una estructura científica y por lo tanto nosotros tenemos que manejo adecuado. El método investigativo, pues casi siempre tenemos dos formas de hacer. Utilizar los generados por los autores de manera directa a partir de la literatura científica, o muchas veces, que es más válido, generar estratégicamente tu propio método previos procesos de validación y confiabilidad. Y presenta mucho en el modelo, que casi siempre lo ven como el enfoque más débil, pero a veces la rigidez no te permite ver lo que deja el paradigma, el enfoque cualitativo, que es lógicamente más amplio y que te permite y garantiza que tú puedas imaginar, adecuar al contexto de la investigación tus resultados. Aquí ofrezco una estrategia que manejo mucho con mis estudiantes de doctorado de último año. Trabajar matrices operacionales del método. Las matrices operacionales del método es una matriz a través de un cuadro en el que los estudiantes reflejan algunos componentes mismos de la construcción de las tesis, en el que incorpora el título, el problema de investigación, la pregunta de investigación, los objetivos, el paradigma, el método, el escenario, la muestra o población,
las fases y etapas, las técnicas e instrumentos, las fechas de aplicación y algunas observaciones que se van dando en el trabajo de campo. Quiero remarcar aquí el concepto de fases y etapas conjuntamente con técnicas, instrumentos y fechas de aplicación. Estos tres campos que estoy señalando acá son muy importantes para poder operacionalizar el trabajo de campo del método investigativo que yo estoy trabajando. Yo puedo definir una investigación acción educativa, tener claridad, pero una de las tres cosas que debemos de tener en cuenta en la construcción de la tesis, independientemente de esta conferencia y de los libros que están señalando las recetas, es que yo debo de tener recursos económicos para desarrollar mi tesis, debo de tener una planificación totalmente y manejo de tiempos. Si el manejo de tiempo en las tesis es algo que nosotros tenemos que trabajar. Para ello nosotros tenemos que generar matrices operacionales. Esas matrices operacionales que te permita decir que la fase 3 se realiza entre los meses de julio a noviembre y se realiza. Nosotros tenemos que tener una planificación adecuada. Siempre les digo que los estudiantes de doctorado, de postdoctorado, de maestría, deben de tener dos cosas fundamentales. Saber leer y escribir. Muchas veces señalan, yo soy un estudiante de doctorado o de postdoctorado, y no saben leer y escribir. Tenemos que tener claridad. Eso es una estrategia muy importante. Saber leer y escribir. Saber manejar estas matrices operacionales del método investigativo, porque lógicamente te permite decir y ser prospectivo. Casi siempre el estudiante de primer año no visualiza que va a estar 3 años estudiando un programa de doctorado y recién se está adecuando en el segundo año o tercer año de que tiene que trabajar un método aplicativo, cuando pudo haber trabajado estas matrices operacionales en el primer año que te permita recoger evidencias o procesos de validación con tiempo, de tal manera que los tiempos de formación se vayan cumpliendo. Es una matriz muy utilizada. Bueno, ¿cuáles son las principales estrategias que yo estoy ofreciendo para estos procesos? Primero, generar un problema de investigación contextualizado. No es un problema de investigación que solo está en el cerebro del doctorante o del tesista. Está en una realidad concreta que resuelve un problema social concreto. El problema de investigación debe ser diagnosticar la realidad que se investiga. Yo debo de tener claridad, por los pies sobre la tierra y decir, voy a investigar este problema concreto, porque lo conozco, he revisado previamente la literatura, he estado en los escenarios donde está el problema de investigación y considero que ese problema tiene una forma de encararse. Seguir adecuadamente desde el inicio la redacción científica siguiendo las normas de publicación definidas. Yo debo de tener claro que si es una norma APA versión 7, pues es una norma APA versión 7. Si es pues es modelo Vancouver. Si es un modelo ISO, modelo ISO. Entonces yo debo de tener claridad en ello. Es casi siempre el concepto de disciplina en el manejo de normas de publicación. Es algo que tenemos que cuidar al momento de redactar una tesis. Bueno, nosotros adecuadamente a nivel local, regional y mundial los fundamentos teóricos y referentes, de tal manera que si yo estoy haciendo una tesis en Brasil, pues debo de tener con claridad esos referentes teóricos para Brasil, pero sin descuidar lo que se viene haciendo en los diferentes países o a nivel de... Definir adecuadamente el enfoque y paradigma de investigación, que eso es algo que nosotros tenemos que trabajar, tener claridad, muchas veces los programas señalan, bueno, es una epistemología de este programa de doctorado que va en la visión hermenéutica, es un doctorado positivista, un doctorado sociocrítico, es un doctorado complejo, visión transdisciplinar. Entonces yo debo de tener claridad, de ninguna manera mezclarlos como tal, porque se empiezan a generar conceptos eclécticos que trascienden en todo el proceso de llevar la tesis en destino. Generar un tipo y diseño de investigación adecuado de tal manera que logremos elegir un método de investigación acorde a la tesis, validar y generar los procesos, tanto de técnicas como instrumentos, coordinar
confiabilizados y seguir pautas éticas en todo momento. Este del ético siempre en la última etapa, cuando ya quieren cerrar la tesis y están analizando, están discutiendo los resultados y están tratando de forzar conclusiones. Entonces ahí la pauta ética entra en las tesis. Ninguna tesis debe ser forzada a cumplir el objetivo general y específicos, a lo planteado inicialmente. La investigación brota según la estrategia que yo he definido para conseguir esos resultados y saber cerrar la tesis. Creo que esto es algo importante. Muchas veces empiezas muy bien la tesis y al final el cierre se dificulta. Entonces nosotros tenemos alguna serie de problemáticas. Hay algunos esquemas muy interesantes que en esa visión sistémica y hologramática que ofrezco, creo que nosotros tenemos que plantear en los primeros años de formación de los tesistas que aprendan a manejar una visión hologramática de la tesis, el todo en la parte y la parte en el todo. Hay unos esquemas que defino como entretejido problemático, es decir, no solamente fijarse en el problema de investigación como una pregunta, sino entretejerlo, religarlo. Tener claridad en el esquema, en la estructura teórica, la construcción de categorías, de las disciplinas que relacionan a la tesis, de la construcción metodológica y de la tesis en su conjunto. Estos esquemas se construyen en los 3 o 2 años de formación que tengan, de tal manera que el estudiante tiene una visión sistémica de su tesis, y sin perder de vista ninguno de los componentes que estamos nosotros manejando. Finalmente, señalar, y ningún libro de metodología lo señala como tal, esto lo da la experiencia. El único que sabe más de su tesis es el tesista. Nadie sabe más de tu tesis que el tesista, solo él. Algunas veces señalan, no, es que es el tribunal, es que es el tutor. Al final de cuentas, llevas 2 años, 3 años trabajando en esas temáticas, pero tú eres el que te has especializado en esa tesis, el que ha revisado referentes teóricos, el que trabaja un problema de investigación y el que tendrá la firmeza de hacer una defensa de tesis. Eres tú. Entonces, tienes que tener esa fortaleza. La construcción de la tesis es un proceso constante. Y esta es una recomendación que hago a los estudiantes, a los tesistas, porque muchas veces no dan la construcción de la tesis como un proceso continuo, sino muchas veces lo dan entrecortado. 6 meses se dedican al problema, sueltan la tesis, continúan unas semanas más o meses después y siguen su tesis, pero no tienen esa continuidad de lectura y escritura que debemos nosotros tener en las tesis. Una vez que la defienda, sea su imagen científica. Las tesis son el reflejo del investigador, que lo va a llevar para toda su vida. Yo siempre les digo que una tesis es como un hijo, es algo que siempre vas a estar contigo, es la imagen que vas a ver de manera virtual en una biblioteca, lo vas a ver en un artículo, lo vas a ver citado en algún texto, y es tu creación, es una imagen científica del que investiga. Trabajar la tesis sobre las herramientas científicas que ofrece la ciencia. Nosotros tenemos infinidad de herramientas para poder construir nuestra tesis. Y bueno, hay que ser parte de la construcción de la ciencia. Cuando uno se enfrenta a una tesis, se está enfrentando a la construcción de la ciencia, a aportar algo a la ciencia. Toda tesis debe ser publicable. De ninguna manera una tesis debe quedarse en un estante, en una gaveta, en tu casa. Inmediatamente de que termines tu tesis, se debe de transformar en un libro, en un conjunto de artículos científicos, de tal manera que sigas disfrutando toda esa investigación que fue hacer esa tesis. Seguir profundizando la investigación de tesis con nuevas líneas temáticas, problemas de investigación. Esto te lo dará si estás estudiando un doctorado, un postdoctorado. Si estás estudiando una maestría, seguir el doctorado y luego el postdoctorado. Y bueno, seguir una línea de investigación que lógicamente te hace experto o esa experticia científica que vas logrando. Y bueno, construir una tesis te hace ser parte de una comunidad científica a partir de tu tesis. A partir de tu tesis tú te puedes declarar, bueno, yo soy sociocrítico, a partir
partir de mi tesis yo me puedo decir, yo soy positivista porque he trabajado sobre esta construcción de problema de investigación y me permite, lógicamente, centrarme, me permite declarar que yo he investigado sobre ese episteme, ese fundamento filosófico. Bueno, espero que estas consideraciones finales les sea de utilidad. Muchas gracias. Presto a preguntas. Hola. Muchas gracias, doctor Juan Miguel, por tan importantes aportes, por esta oportunidad que hemos tenido de contar con su presencia, ¿verdad? Tenemos gente de México, de Santander aquí mismo en Colombia, tenemos gente de muchas partes del mundo que nos está escuchando y especialmente quiero dar los agradecimientos especiales a todos aquellos profesores, investigadores, estudiantes de la maestría en educación, del doctorado en ciencias de la educación, que han estado muy atentos alrededor de esta temática de mucho interés para todos nosotros. Especialmente también quiero enviarles un saludo a nuestros homólogos en la ciudad de Tunja, el doctorado en educación, en ciencias de la educación RU de Colombia, que nos acompaña aquí un grupo de estudiantes de ese doctorado, tanto de Tunja como también de Tolima. Entonces, bienvenidos, queremos agradecerles su participación en este espacio, a todos aquellos profesores, investigadores de nuestra universidad y de otras universidades que han tenido la posibilidad de conectarse con nosotros, los estudiantes de la maestría en educación, con Rosmira, aquí que ha liderado conmigo este espacio para compartir estas inquietudes del doctor Juan Miguel. Bueno, doctor Juan Miguel, por aquí tenemos unos comentarios muy interesantes, excelente todo lo que ha dicho el doctor, me ha motivado para hacer mi doctorado. Muy importante, aquí los esperamos en la universidad. Tenemos ahora un espacio para que puedan preguntarnos ustedes inquietudes que le han generado esta importante charla. Tenemos aquí una pregunta, doctor. ¿Cómo diferenciar los paradigmas científicos de los paradigmas teóricos? ¿Cuáles son los reconocidos científicamente de cada clasificación? Bueno, doctor, por favor, aquí existe una importante discusión. Sin lugar a dudas, si me pongo ahora a discutir cada uno de los componentes entre estos paradigmas científicos y teóricos, esta webinar se va a 2-3 horas. Pero creo importante destacar que cada uno de los paradigmas tiene sus tiempos y sus posicionamientos en una época de la historia. Sin lugar a duda, cada uno de ellos han aportado. Yo siempre recomiendo a los investigadores y a los estudiantes, a los tesistas, que tengan cuidado en la revisión de estos autores. Cada uno de ellos han complementado el quehacer científico. La historia y la filosofía de la ciencia ha crecido y se ha desarrollado bajo una estructura de lucha de poderes. Yo siempre voy a hacer hincapié en esa cuestión de lucha de poderes y de visiones ideológicas. Cada una de estas posturas científicas y teóricas han permitido el crecimiento y la construcción científica. Yo no me voy a detener ahorita a criticar, por ejemplo, un Lakatos o un Sócrates en la visión griega frente a una visión a lo que es la escuela de Frankfurt o estas visiones que se vienen manejando, porque cada una de ellas han aportado en la construcción científica. Lo interesante en los tesistas es que aprendan a dialogar con estos autores y generen posicionamiento, de tal manera que en los discursos teóricos o científicos en las academias logren discutir a esa altura, como hacemos los investigadores o los científicos. Nos podemos sacar la mugre dentro de un debate y después seguimos siendo los grandes amigos.
de tal manera que estas estructuras siempre van a estar presentes generando fricción, pero creo que también forman parte de tres componentes: construcción, estructura de poderes, visiones ideológicas y construcciones políticas también. Muchas gracias, doctor. Esperamos haber respondido a la pregunta en gran manera de Nairo. Bueno, aquí nos hacen otra pregunta. ¿Cuándo se hace desde la teoría crítica una investigación cualitativa en políticas públicas? ¿Qué estrategias puedo emplear para identificar las variables y sus técnicas de recolección? Esto es bueno, ya nos pusieron la tarea de la metodología, doctor. Parece que sí, porque esto ya me están preguntando cuestiones muy concretas, pero lógicamente en el campo crítico como tal tiene una metodología muy propia. De hecho, creo que la visión crítica como tal es el paradigma, la estructura o el episteme que ofrece mayor riqueza metodológica, porque a partir de los procesos de interpretación, de los procesos de análisis riguroso y la generación de categorías, pues es muy rico y variado. Casi siempre en la visión cualitativa desde el enfoque crítico, pues permite la generación de categorías emergentes, secundarias y primarias muy importantes. Casi siempre las unidades de análisis en la visión crítica pues son muy ricas y vastas. Yo creo que no quiero hablar de un tema de problema de investigación en específico, sino lógicamente en la visión cualitativa hay muchas estrategias que nosotros podemos trabajar para resolver un problema de investigación concreto. Gracias. Sí, ya el estudiante nos preguntaba por aspectos muy puntuales. Bueno, ahí tenemos las líneas generales que pueden orientar esas búsquedas y ese diseño de esas estrategias y esas formas de recolectar la información que usted, doctor, ha posesionado en esta charla como muy importantes, ¿verdad?, al momento de organizar esas metodologías, teniendo en cuenta que la posibilidad de validar esos resultados dependerá en gran manera de cómo se recoge esa información, de la validación y la confiabilidad de esos instrumentos que se utilizan para ello. Muy bien, aquí nos hacen otra pregunta, doctor, y es, ¿qué tan conveniente es presentar hipótesis, por ejemplo, intervinientes? ¿Eso podría perjudicar la validación de una determinada investigación? Bueno, están muy de moda los enfoques de investigación mixto, ¿no? Tomando la visión cuantitativa con la cualitativa. Yo siempre creo que los investigadores siempre tenemos hipótesis. Unas las escribimos en la tesis y otras las tenemos en nuestra cabeza. Pero los supuestos de investigación siempre están presentes en el que investiga. La visión cuantitativa ofrece un manejo de hipótesis muy fina, muy delicado, que debe de seguir un proceso de construcción de variables, de operacionalización, de comprobación de hipótesis a partir de diseños ya establecidos. Y en el mundo cualitativo nos ofrecen supuestos o hipótesis acción como tiene la visión de investigación-acción. Pero creo que en el mundo actual, si hablamos de una investigación experimental, la hipótesis siempre ha sido fundamental. No así tanto en la investigación que es cualitativa o no experimental. Pero es interesante a veces colocar las hipótesis y las investigaciones, aunque hay cuestiones ahora que oscila que las hipótesis deben ser obviadas, porque la hipótesis en todo momento va generando procesos de mutaciones en la investigación. Pero siguiendo el esquema tradicional, en la visión cuantitativa se sigue la estructura de hipótesis y en el mundo cualitativo, pues algunos colocamos o incluso algunos textos de metodología de la investigación señalan bajo otro nombre, ¿no? Emergencias, supuestos de investigación, pero vuelvo a definir, el investigador siempre al final tiene su supuesto que va a defender en su tesis. Sí, definitivamente es lo que nos direcciona, ¿verdad? Siempre tenemos como investigadores, desde cualquiera de los enfoques, ¿verdad? De cualquier paradigma que nos paremos, siempre tenemos algo que nos direcciona. Dependiendo del paradigma, de esa manera también eso va a tener un efecto en el proceso que hagamos de investigación.
Doctor Juan Miguel, quizás un poquito para cerrar, ir cerrando este espacio, aunque tenemos varias preguntas. Nos dice Howard Peralta, nos dice, doctor Juan, muchas gracias. Algunas veces revisamos muchos métodos de investigación y vemos que no se adaptan a mi investigación. Sí. ¿Puedo yo generar un método novedoso que se adapte a mi tesis? Sí, eso es lo que planteaba en una de las láminas. Casi siempre cuando nosotros tenemos un problema de investigación muy amplio o con preguntas secundarias muy, más allá de 3 preguntas secundarias, o cuando tenemos después de 6 meses de empezar una tesis, el problema no definido, llegamos al segundo año de formación o al tercero y empezamos a buscar los métodos, empezamos a buscar las técnicas, los instrumentos, y en técnicas e instrumentos se nos hacen 10, 12, porque lógicamente no está delimitado. La delimitación en las tesis es algo que nosotros tenemos que cuidar. Creo que es interesante. A veces dices un 30% de mi método está en tal cuestión, el otro en otro método, y al final hacemos un conglomerado de métodos que a veces no funciona. Es muy valioso el poder generar a partir de la lectura de estos diseños, nuestro propio diseño, de tal manera, sin perder de vista el concepto de validación y confiabilidad, porque nosotros ahí están los procesos de innovación, innovar en la construcción del problema de investigación, innovar en la teorización, innovar en la metodología e innovar en los procesos de evidencia científica. Yo creo que esa es una de las cuestiones que tenemos que ir avanzando. Las tesis tienen que ser no cuestiones yo le llamo refritos, es decir, más de lo mismo. Nosotros a través de las tesis tenemos que ir generando innovaciones, procesos nuevos, enriquecedores. O sea, tenemos que ir superando las cuestiones de métodos tradicionales. Y eso lo va a dar el contexto de la tesis. Muchas gracias, doctor. Wilfred Jiménez nos pregunta, ¿es el escenario de la investigación el que define el método o es el tesista quien define qué método debe aplicarse incluso antes de definir el escenario? ¿Cómo se comparten entonces las metodologías en la tesis de investigación doctoral? Sí, esa es una muy buena pregunta porque algunos creen que es el mismo tesista el que define el método. El método se viene definiendo desde el problema de investigación. ¿En qué yo quiero investigar? En función de lo que yo quiero investigar está la estructura de objetivos. Mucho de esto está en el objetivo general y en los objetivos específicos. Yo creo, y sin dudarlo, que los objetivos de la investigación son los que definen el método que yo voy a seguir. Sin lugar a duda, yo se los he mostrado aquí como bloques. Cada una de estas secuencias pues van dejando la definición del cómo, del método, en función de la teoría, en función del problema, en función de los objetivos, pero creo que son los objetivos los que van definiendo esas acciones, eso cómo yo lo voy a plantear para resolver mi problema de investigación. Si nosotros planteamos bien el problema, planteamos bien los objetivos, definimos bien la teorización y enfocamos el paradigma, que eso es algo muy importante, voy a alcanzar un método adecuado, pero no es por generación espontánea, que yo leo un método y lo quiero adecuar a mi tesis. Esas son cuestiones de forzar la tesis y que no nos lleva a buenos resultados. Así es. Bueno, doctor, aquí tendríamos para ir cerrando y no abusar de su tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer esta última pregunta. Quiero decirle que tenemos aquí en el público la gente muy agradecida por sus aportes, por los apoyos que está haciendo a los propios procesos investigativos, tanto de magísteres como de doctores en educación y a los mismos investigadores que nos han estado escribiendo, cómo reciben de manera agradable este tipo de reflexiones que apuntan a, digamos, a animarnos, ¿verdad? Y a también tomar una postura frente a estos procesos investigativos. Entonces, le comento la pregunta, ¿cuáles puntos de convergencia y divergencia sería importante considerar entre la investigación-acción participativa y la investigación-acción educativa? En
¿cuáles puntos de convergencia me estás diciendo? Sí, convergencia y divergencia, dice. Bueno, hay un proceso histórico en la investigación-acción, que creo que se empezó en Estados Unidos y Europa. Por ahí estaban los discursos. Estos discursos entre la investigación-acción, que es justamente en el que el investigador ya empieza a formar parte de lo que investiga, en el que no se ve como desde la visión positivista desde afuera, entonces él empieza a hacer un análisis de que él tiene que participar. John Elliot, en su propuesta, fue tremendamente criticado unos años posteriores a su postura de IAE, porque decían que esa postura de la investigación-acción educativa lograba procesos de transformación, pero no se acercaba a una realidad social. Y ahí empezaban a entrar otros autores, que hay un conjunto de autores, que señalan que la investigación-acción participativa no solamente debe de transformar la realidad que investiga y participar el investigador, tiene que generar procesos de cambio social, acercarse a la comunidad. Entonces, considero que la investigación-acción participativa, en esos procesos de observación, reflexión, acción, evaluación, tenemos que generar procesos que lleven hacia un cambio social, acercarnos a la comunidad. Y ahí entran autores como Falsborda y otros más que aportan hacia una visión más integral. Sin lugar a duda, la investigación-acción educativa sigue aplicándose, que surgió por ahí de los 70, 80, tiene su aporte. Todo lo que nosotros llamamos ahora investigación-acción surgió en el campo de la salud, como nosotros sabemos, principalmente en el área de la enfermería, en esos campos que trataba de resolver problemas en comunidad. Pero creo que tenemos que tener cuidado en el constructo mismo de cuál es el objetivo de cada una de esas investigaciones. La investigación-acción por sí, la investigación-acción educativa, la investigación-acción colaborativa, la investigación-acción participativa, la investigación-acción participativa compleja, etcétera. Hay una serie de escuelas, yo puedo decir, o de corrientes que están hablando sobre estas posturas de investigación-acción. Muy bien. Bueno, Salomón Meneses nos dice, el paradigma de la complejidad es el que más se adecua a la investigación educativa. ¿Usted qué opina? Yo creo, y vuelvo a referirme, yo llevo 20 años estudiando este tema de la complejidad y la transdisciplinaridad, y después de 20 años puedo decir que cada uno de los paradigmas ha aportado a la ciencia, desde la visión positivista, pasando desde los paradigmas teóricos científicos, hasta la visión compleja y transdisciplinar. Me atrevo a decir que en estos últimos 2, 3 años estamos entrando hacia una nueva visión de paradigma que va más allá incluso de la complejidad y la transdisciplinaridad. Estas visiones las estoy viendo en algunos autores que están hablando de una visión todavía más en el rescate mismo del sujeto. Sin lugar a duda, cuando nosotros hablamos de complejidad y transdisciplinaridad, rescatamos desde el punto de vista filosófico al sujeto, no tanto como lo hacía el positivismo al objeto, pero creo que ahí vamos a encontrar más escenarios. La complejidad y transdisciplinaridad ofrece una nueva realidad, sin lugar a duda, desde la epistemología y la filosofía. Ya empezamos a tener situaciones prácticas mismas de complejidad y transdisciplinaridad, pero pienso que estamos, y más ahora en esta época de pandemia, que nos permita reflexionar hacia nuevos escenarios paradigmáticos. Pienso que ahorita va a haber un proceso de construcción, de revolución científica en esto que nosotros llamamos episteme, en el rescate mismo, en la resevilización humana, como señala el maestro Edgar Morán. Ok, muy bien. Muy bien, doctor. Rosmira, por favor, adelante. Sí, buenas tardes, doctor Juan Miguel. Muchas gracias por sus aportes. Gracias, doctora Miriam, por la participación y generarme este espacio. Muy excelente. Le doy también pues la bienvenida y a todos los asistentes. Tenemos más de 100 asistentes, doctora Miriam y doctor Juan Miguel. Ha sido un éxito este evento académico y científico en el que nos hemos aquí hoy reunido. Entonces, muy importante este gran evento porque nos permite tener una formación centrada en ese desarrollo de la flexibilidad paradigmática para aprovechar esta pedagogía y el proceso investigativo como esos dispositivos de comprensión, interpretación y explicación de las permanentes transformaciones generadas por los escenarios emergentes
en los cuales se desarrolla nuestro acto pedagógico. Estamos aquí con maestrantes activos de la maestría en educación de la sede de Barranquilla y Cúcuta, egresados de las maestrías, del doctorado y personal interesado también en hacer parte de nuestros programas de posgrado en educación. Pues eso es muy importante en estos momentos de contingencia sanitaria, que aún a pesar de estas tecnologías que estamos en esta comunicación virtual, aún estamos más fuertes y más unidos que nunca, discutiendo y aunando en estas reflexiones investigativas, científicas y pedagógicas que usted con sus aportes hemos recibido grandes comentarios y respuesta positiva frente a ese proceso de formación en investigación educativa y también en el proceso de reflexión y pensamiento crítico que se requiere que nuestros maestrantes y doctorantes desarrollen para poder elaborar sus documentos de investigación, sus tesis doctorales, sus trabajos de investigación. Muy pertinente y atinente todos los aportes que ustedes nos está manifestando, doctor, puesto que tanto en el doctorado como en la maestría, hoy viernes, precisamente la maestría tiene sus 4 activas y estamos aquí reunidos escuchando sus aportes. Romy, se te está de otras partes del mundo. Te escuchamos entrecortado. Romy, te escuchamos entrecortado. Agradecemos mucho a todos los asistentes, doctor. Muchas gracias. Con Mira, la maestría y el doctorado en educación, posgrados en educación. En verdad ha sido un honor contar con su presencia. Sabemos que es una autoridad en el tema de la investigación, una persona muy reconocida a nivel nacional e internacional, y nos ha dedicado este espacio, además de que comparte con nuestros doctorandos y nuestros doctorantes como evaluador, como director de tesis, como también director de seminarios, ¿verdad? Queremos agradecerle este espacio adicional en el que hemos permitido que mucha gente que tal vez no tenga acceso como tal a los programas vaya sintiéndose parte también de esa gran comunidad científica que estamos preocupados por el tema de la educación. Doctor Juan Miguel, nuestros más sinceros agradecimientos. Nos quedan muchas claridades que compartimos, tanto maestría como doctorado en ciencias de la educación, entendido que el método científico, sea cualquiera el paradigma desde el cual se mire, tiene que ser abordado de manera sistemática, responsable, ¿verdad? Y que obedece a unos procesos también que nos permitan darle validez ante una comunidad científica. Animar a todos nuestros estudiantes a que se arriesguen a pensar, a poder idear métodos, a plantear soluciones que los identifiquen en esa comunidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. En verdad, muchísimas gracias. Romira, pues que hoy ha tenido... Muchas gracias, doctora. Problemas. Muchas gracias, doctor Juan Miguel, por sus aportes. Muchas gracias. Hasta una próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los asistentes de la maestría y del doctorado. Bueno, siendo así, vamos por terminado este espacio. Les comentamos que a partir del día lunes vamos a contar con un link de YouTube en el que ustedes, porque me han hecho varios la pregunta, ¿puedo tener la grabación? ¿Puedo tener la grabación? Pues en un link de YouTube se va a hacer público este escenario que hoy compartimos aquí conjuntamente. Nuevo agradecimiento a todos nuestros asistentes de todas partes de Colombia, a nuestros compañeros homólogos de allá, de RUDE Colombia, CADE Tunja y Tolima, y a todas las personas que nos pudieron acompañar. Muchas gracias, profesora Nubia Gómez, que por ahí siempre estamos trabajando de manera muy cercana. Un abrazo a todos y bueno, a investigar. Gracias, doctora Miriam. Doctora Miriam, aprovechar para la invitación a próximas conferencias en el mes de junio, nuestros asistentes que se les estará dando, igualmente al doctor Juan Miguel también. Sí, sí, señor. Para el mes de junio.
Sí, exactamente. Vamos a estar tomándonos la red pensando la investigación, pensando la educación desde los posgrados en educación de la Universidad Simón Bolívar. A nuestros interesados, siéntanse desde ya parte de nuestra casa bolivariana. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo a todos. Bendiciones. Feliz día, resto del día para todos.